Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivette Martínez y soy médico con una especialidad en traumatología, ortopedia y una subespecialidad en artroscopía y cirugía deportiva. Yo nací en la Ciudad de México y siempre he vivido en la Ciudad de México. Desde muy temprana edad me gustó mucho la idea de entender cómo funcionaba en general las máquinas y el cuerpo humano. Entonces, me interesaba mucho saber por qué podíamos ver, por qué podíamos respirar, por qué podíamos movernos. En realidad eso fue lo que me llevó a estudiar medicina, el querer entender cómo funcionamos. Es una rama de la medicina que es muy extensa y que abarca, al ser tan extensa y poder abarcar tantas partes del cuerpo, hace que todo el tiempo sea muy interesante. Y realmente buena parte de lo que es ortopedia y traumatología requiere que entiendas cómo es que funciona el cuerpo humano, que requiere que entiendas de biomecánica y de cosas que a mí toda la vida me han gustado. Y la otra cuestión que me hizo ir un poquito más hacia la cuestión de ortopedia es el hecho de que es muy variable lo que puedes encontrar, pero al mismo tiempo los resultados que buscamos siempre tienen que ser los mismos, la recuperación de la funcionalidad. Y eso lo hace un reto que es muy gratificante. Creo que eso es justo lo que acabo de decir. Recuperar la funcionalidad de una articulación dentro del todo el organismo, o sea, dentro de un ser humano, dentro de una persona, es algo que es realmente gratificante. Son cosas eh, que son emocionalmente muy fuertes, muy bonitas. Y eso es, creo que eso sería como lo más gratificante que tiene mi especialidad. Lo que yo más valoro de mis pacientes es la honestidad que nos brindan. El hecho de poder platicar con ellos acerca de qué es lo que les pasó, cómo es que les pasó, cuánto tiempo llevan con esto que les está pasando, hace que haya una apertura bastante amplia en cuanto a poder conocerlos y te brindan, la verdad, un montón de honestidad. Esa honestidad que te dan es algo que yo valoro un chorro. Y creo que de igual manera los pacientes o yo o ellos de mí pues valoran justo eso. Es bien importante y es muy necesario justo en esta especialidad el que tengamos una comunicación como muy clara acerca de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder y de qué va a pasar a largo plazo. Eso implica necesariamente que uno y otro nos tenemos que hablar con honestidad. Si hay algún tratamiento, por ejemplo, que puede hacerse antes de ofrecer un procedimiento quirúrgico, siempre lo voy a intentar. Aunque eso implique, por ejemplo, una menor ganancia económica. No sé si contesto bien tu pregunta, pero a eso me refiero, que reciben de mí una honestidad que ellos mismos me dan. Entonces, creo que eso es lo que mutuamente valoramos más. Los desafíos, al ser una rama de la ortopedia y sobre todo la cuestión de la subespecialidad que tengo, es una rama de la ortopedia que requiere mucha tecnología. Eso implica que hay cambios en la cuestión de, por ejemplo, de insumos para reparar algunas lesiones. Todo el tiempo se está innovando en cuestión de tecnología en medicina y más en esta área en específico. Eso requiere dos cosas bien importantes. La primera es que todo el tiempo tienes que estar estudiando y todo el tiempo te tienes que estar actualizando para conocer esas nuevas técnicas o esos nuevos materiales o esos nuevos insumos. Pero al mismo tiempo eso requiere que tengas unas bases muy sólidas de cómo es que funciona el cuerpo humano, de cómo es que sana, cómo es que se repara a sí mismo, cómo se lleva ese proceso o cómo lo impulsamos nosotros ese proceso de sanación o de reparación para poder discernir qué cosas de la tecnología que está en boga realmente son útiles y qué cosas solo es mercadotecnia. Eso, creo que ese es como el desafío más grande. Es mucha tecnología, siempre se está innovando, es mucho conocimiento nuevo, pero hay que saber de ese conocimiento o de esa inmensa cantidad de conocimiento nuevo o de esa inmensa cantidad de tecnología nueva, qué es realmente útil para el paciente
y qué no. Y eso forzosamente requiere que las bases de la biología y del funcionamiento del cuerpo humano estén muy sólidas para poder hacer una discernir qué es lo que sí te sirve y qué es lo que no. Más que solo utilizarlo en mi trabajo, en mi día a día, la tranquilidad vale oro. ¿Eso qué significa? Bueno, para mí significa que mi tranquilidad vale mucho más que cualquier cosa material que exista en este mundo. Eso hace que siempre hago lo mejor que puedo. Siempre busco hacer mi mayor esfuerzo y lo mejor que puedo con la intención de tener la mente, la conciencia o el alma tranquila. Entonces, eso es con lo que vivo día a día. Mi tranquilidad vale oro. Las situaciones que se pueden o que pueden generar este tipo de emociones, de frustración, de estrés, principalmente suelen ser en quirófano, cuando algún procedimiento quirúrgico no se está realizando de forma tan fluida como debería de ser, o alguna cuestión se está ahí como batallando en ella. Mi forma de lidiar con esto es que yo no doy por sentado que lo sé todo, ni doy por hecho que soy, digamos, Dios. Lo que hago es, antes de cada procedimiento quirúrgico, sin importar el que sea o cuántas veces lo haya hecho, vuelvo a estudiarlo. Siempre vuelvo a estudiarlo. Vuelvo a repasar abordajes, anatomía, materiales que voy a utilizar, pasos a seguir en el procedimiento, riesgos que se presentan, la solución a esos riesgos que se pueden presentar durante el procedimiento. Para cada uno de los procedimientos vuelvo a estudiar con la intención de que si se llega a presentar alguna situación que no sea como tan fluida o tan esperada, tenga yo en la cabeza la tranquilidad y la cabeza fría, pues, para no reaccionar emocionalmente y más bien reaccionar razonablemente en la cuestión de tener el conocimiento fresco en la cabeza para saber qué es el siguiente paso o cómo solucionar lo que está sucediendo. Eso es lo que hago. Eso, así reacciono, y la forma de reaccionar así es estudiando para cada paciente y para cada procedimiento quirúrgico, volviendo a estudiar desde el principio. Adjetivos, es pues muy gratificante, como lo comenté desde un principio. Es muy interesante porque siempre son cosas distintas. Una fractura de tobillo, por ejemplo, puede ser de 1000 maneras diferentes, entonces siempre es muy interesante porque es muy cambiante y también es estimulante es muy estimulante para el crecimiento. Como todo el tiempo hay cosas nuevas, siempre hay nuevos retos, siempre hay nuevas cosas que aprender, siempre hay nuevas cosas que conocer, siempre hay nuevas personas que tratar. Entonces, eso lo hace muy, muy estimulante para el día a día. No es aburrido en ningún momento.